La serie de Netflix Narcos hizo que el mundo de la droga pareciera un universo construido por adultos peligrosos y calculadores. Hombres poderosos con trajes caros, tomando decisiones que moldearon países enteros. La violencia era real, pero se presentaba como algo ocurrido entre personas que habían elegido esa vida con los ojos abiertos y plena conciencia de lo que les esperaba. Lo que la serie nunca llegó a mostrar fue a un niño de 6 años siendo absorbido por una organización criminal. Nunca mostró a un niño de 12 años reclutado en una acera mientras vendía rosas. Nunca mostró a un joven de 14 años siendo guiado, paso a paso, hacia la ejecución de operaciones para quienes ya habían decidido lo desechable que era. Nunca mostró a un estudiante de química de segundo año siendo abordado en el campus universitario por un hombre disfrazado de conserje. Esas historias no llegaron a Narcos porque no parecen televisión. Se ven como lo que realmente son. Hoy cubrimos cómo los cárteles reclutan niños y por qué la realidad es peor que cualquier cosa que esa serie haya mostrado en pantalla. Sección 1. Las cifras que Narcos nunca te mostró. Narcos hizo que el mundo de la droga pareciera un círculo pequeño y cerrado. Pablo Escobar en la cima, un puñado de hombres leales bajo él, y unas pocas docenas de enemigos intentando derribarlo. El mundo del programa se sentía contenido, manejable, casi íntimo. Los números reales destruyen esa imagen por completo. La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Gobierno de Estados Unidos estima que unos 30,000 niños trabajan actualmente para organizaciones criminales en México. No en los márgenes, no en papeles secundarios. Adentro. Cumplir con tareas, seguir órdenes. La Red por los Derechos de la Infancia en México pone sobre la mesa una cifra aún más alarmante. Hasta 200,000 niños se consideran lo suficientemente vulnerables como para ser reclutados ahora mismo, hoy, si un operador de un cártel decidiera acercarse a ellos. Deja que eso repose un segundo. 200,000 niños. Esa no es una estadística de un estado fallido en zona de guerra. Ese es México. Un país que comparte casi 2,000 millas de frontera con Estados Unidos. Un país donde millones de estadounidenses vacacionan cada año. Un informe del gobierno mexicano publicado en 2024 reveló algo que casi ningún medio convencional se molestó en destacar. Se ha confirmado que niños de apenas 6 años son miembros de organizaciones criminales. 6. La misma edad en que un niño empieza primero. Y ese mismo informe reveló que el 70% de los adolescentes captados por estos grupos crecieron rodeados de niveles extremos de violencia antes de ser reclutados. No se tropezaron con un mundo peligroso. Nacieron dentro de una. Y los cárteles fueron simplemente la primera organización que apareció y les ofreció algo. Ahora piense en el ritmo al que opera esta máquina. Un investigador llamado Rafael Prieto Curiel, miembro del Complexity Science Hub de Viena y exanalista de predicción delictiva para la Policía de Ciudad de México, fue coautor de un estudio histórico publicado en la revista Science en 2023. Su equipo calculó algo que casi ningún funcionario quiere decir en voz alta. Los cárteles de México, con unos 175,000 miembros en todas las organizaciones, representan el quinto empleador más grande del país. No es la quinta empresa criminal más grande. El quinto mayor empleador. Punto. Punto final. Y para mantener ese tamaño, la máquina debe seguir alimentándose. Su investigación reveló que los cárteles necesitan reclutar colectivamente entre 350 y 370 personas nuevas cada semana, solo para evitar el colapso. No para crecer ni para expandirse, solo para reemplazar a los miembros perdidos por arrestos, violencia rival y desapariciones. Cada 7 días, de 350 a 370 personas deben ingresar a estas organizaciones
para mantenerlas funcionando a su nivel actual. Esos son 50 personas cada día. Algunos de esos 50 son adultos que eligen, por desesperada que sea su elección, pero una enorme parte de ellos son menores. Niños y adolescentes que son más baratos de reclutar, más fáciles de manipular, más difíciles de procesar y más simples de descartar cuando ya no son útiles. Aquí es donde Narcos se equivoca en algo fundamental que importa mucho más que cualquier detalle de la trama o inexactitud histórica. La serie presenta la pertenencia al cártel como algo que los adultos buscan, con cierto grado de agencia y ambición detrás. Escobar eligió su camino, sus lugartenientes eligieron el suyo. Incluso los actores de calle en Narcos se muestran como adultos tomando decisiones. La realidad en el México moderno es que la red de reclutamiento se construye con niños, y así ha sido durante años, y las cifras lo confirman a una escala que la serie jamás intentó mostrar. La Secretaría de Gobernación de México publicó datos que muestran que, en menos de 12 meses de 2024, casi 7,000 menores y jóvenes menores de 29 años desaparecieron. Otros 505 fueron hallados muertos. No todas estas desapariciones están vinculadas a los cárteles, y los funcionarios se cuidan de señalarlo. Pero los investigadores que trabajan directamente en el reclutamiento infantil afirman que es imposible separar por completo esas cifras de desapariciones del reclutamiento forzado o voluntario, ya que los cárteles se han vuelto expertos en hacer que la línea entre ambos desaparezca por completo. La edad también baja. Ese es el detalle al que los investigadores vuelven en cada estudio, cada informe y cada entrevista. No solo que se reclute a niños, sino que la edad de reclutamiento sigue bajando. Hace una década, preocupaban los adolescentes. Hoy, la preocupación son los niños que aún no han llegado a la adolescencia. El suelo confirmado, según datos gubernamentales verificados, tiene 6 años. La organización no baja el ritmo. No se está desmantelando al ritmo que iguala la tasa de contratación. Los arrestos ocurren, los capos son capturados, pero la matemática no cambia. De 350 a 370 personas por semana. Cada semana. Sin pausa. Y una enorme parte de ellos son niños, que nunca tuvieron una opción real para empezar. Narcos nos contó una historia sobre hombres poderosos tomando decisiones despiadadas. Lo que describen los datos es algo mucho más inquietante. Describe un sistema que funciona con niños. Un sistema que identifica niños vulnerables, los aborda mediante personas de su confianza, les asigna su primera tarea y luego cierra lentamente cada salida tras ellos. Eso es lo que Narcos nunca mostró. No porque los creadores del programa no lo supieran, sino porque esa versión de la historia no se siente como entretenimiento. Se siente como lo que realmente es. Una crisis. Y ha estado oculto a plena vista tras una serie de Netflix que hizo que todo pareciera una aventura. El número que te sigue fuera de esta sección no es 30.000. Aunque esa cifra por sí sola debería dejarte helado. Son de 350 a 370 por semana. Cada semana. Porque esa cifra indica que este no es un problema del pasado. Es un problema que se está rellenando activamente ahora mismo, mientras usted lee esto. Y en la siguiente sección, detallaremos exactamente quiénes son esos niños, cómo los llaman los cárteles internamente, y qué revela ese nombre sobre lo desechables que estas organizaciones consideran a cada uno de ellos. Sección 2. Pollitos de colores. ¿Cómo llaman los cárteles a los niños reclutas? Existe una frase utilizada dentro de las organizaciones criminales mexicanas que la mayoría de las personas ajenas a las fuerzas del orden y al periodismo de investigación nunca ha escuchado. No aparece en Narcos. No aparece en la mayoría de documentales. Pero es real. Está documentado.
Y una vez que entiendes qué significa y de dónde viene, te dice más sobre cómo operan realmente estas organizaciones que casi cualquier otra cosa. Pollitos de colores. Se refiere a algo específico que ocurre en las ferias mexicanas. Pollitos diminutos, recién nacidos, frágiles, son rociados con tintes tóxicos brillantes y vendidos como artículos de novedad. Son vívidos, llaman la atención, generan entusiasmo y mueren pronto porque el tinte es dañino y los pollitos nunca debieron sobrevivir mucho. Cumplen su propósito en el breve lapso que viven y luego desaparecen, y nadie en la feria pierde el sueño por ello. Así es como los cárteles llaman a sus niños reclutas. No es una jerga inventada por periodistas para describir la situación desde fuera. Reuters confirmó mediante entrevistas directas con miembros activos, exmiembros y operativos de alto rango de los cárteles, que este es el lenguaje utilizado internamente. El nombre no es casual. Es una descripción precisa de cómo estas organizaciones ven a los niños que reclutan, baratos, lo bastante llamativos para ser útiles, sin expectativas de duración. Reuters habló con 10 miembros actuales y 6 exmiembros menores de organizaciones criminales, además de 4 operativos de alto rango de cárteles, como parte de una investigación de meses publicada en mayo de 2025. Se contactó directamente a los miembros activos por Facebook y TikTok. Cuando los reporteros contactaron, muchos publicaban fotos suyas portando rifles. Uno llevaba una gorra con un pollo de dibujos animados disparando ráfagas, una referencia visual directa a la identidad del pollito de colores, exhibida abiertamente, sin vergüenza ni ocultamiento, en las redes sociales. No eran adultos. Tenían entre 14 y 17 años. Ahora bien, esto es lo que hace que esta convención de nombres sea particularmente importante desde un punto de vista factual. Quienes dirigen estas organizaciones no empezaron a usar este lenguaje por azar. Lo eligieron deliberadamente. La etiqueta pollito de colores funciona como una filosofía organizacional comprimida en 2 palabras. Comunica a todos en la estructura que los niños reclutas no son inversiones. No se les está preparando para un liderazgo a largo plazo. No se les está formando para la próxima generación de directivos. Son un recurso consumible. Los usas mientras son útiles y cuando dejan de serlo, ya sea porque los atrapan, se lesionan, envejecen demasiado para gozar de la protección legal de ser menores o simplemente se vuelven un lastre. Pasas al siguiente. Narcos construyó todo su mundo en torno a la idea opuesta. La serie retrataba la pertenencia al cartel como algo que otorgaba estatus y permanencia. Ascendiste de rango, ganaste lealtad, te convertiste en alguien. Pablo Escobar recordaba los nombres de sus hombres. Asistió a funerales. Él cuidaba de las familias. El programa presentó una versión de la cultura criminal organizada donde los seres humanos tenían un valor duradero para sus superiores. El marco Pollito de Colores revela que, para los niños reclutados por el sistema de cárteles mexicanos actual, nada de eso es cierto. Vale la pena examinar lo que los cárteles ofrecen realmente a estos niños para atraerlos, porque tampoco es lo que retrató Narcos. La investigación confirmó que la mayoría de los niños reclutados se unieron principalmente por el deseo de pertenecer a algo, no por riqueza, ni por poder. Por pertenencia. Provenían de hogares fracturados por la violencia y problemas de dependencia. Muchos ya lidiaban con sus propios problemas de sustancias como cocaína o metanfetamina antes de siquiera contactar a un cártel. La organización les ofrecía algo que sus vidas reales no les proporcionaban, un grupo de personas que siempre estaban presentes, tareas que los hacían sentirse capaces y necesarios, dinero que era real e inmediato en una situación donde nada más parecía real o inmediato. Un joven de 14 años que trabajaba para un cártel desde hacía 8 meses, cuando Reuters lo contactó, lo expresó claramente. Dijeron, te unes con tu final ya escrito, pero vale la pena. Ya no tienen hambre. Tienen sentido de familia. Esa frase, ya no tengo hambre. Sentido de familia.
está toda la propuesta de contratación reducida a su forma más honesta. Estos no son niños a quienes se ofrecieron mansiones y vehículos de lujo. Les ofrecieron una comida y un grupo de personas que fingían preocuparse por ellos. Y para los niños que crecen en los entornos descritos en la investigación, eso es verdaderamente suficiente. El cártel obtiene algo específico a cambio que nada tiene que ver con sentimientos. Los niños gozan de una protección legal que los adultos no tienen. En México, los menores enfrentan consecuencias drásticamente reducidas si son capturados por las autoridades. No pueden ser juzgados como adultos. Las frases son cortas. La mayoría son liberados antes de cumplir 21. Las organizaciones lo saben. Se tiene en cuenta al decidir reclutar niños en primer lugar. Un vigía de 13 años detenido por la policía es un inconveniente menor para el cártel. Esa misma tarea asignada a alguien de 25 años conlleva un riesgo organizacional significativamente mayor. Así, el cártel obtiene un trabajador que puede usar un escudo legal que protege a la organización de una exposición total y una persona psicológicamente preparada para seguir instrucciones sin cuestionarlas. El niño recibe alimento, pertenencia y la ilusión de protección. El nombre lo dice todo. Pollitos de colores. Lo bastante brillante para ser útil. Nunca esperé sobrevivir. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Y la cuestión de cómo estos niños son realmente captados. La mecánica específica de cómo un cártel pasa de identificar a un niño a tenerlo trabajando activamente para ellos, es más metódica y deliberada que casi cualquier cosa que Narcos haya retratado. La sección 3 sigue a una niña real de 12 años llamada Sol a través de ese mismo proceso, desde el primer contacto hasta su primera tarea, con las palabras que ella dio directamente a los investigadores. Sección 3. La historia de Saúl. ¿Cómo es realmente el reclutamiento de un niño de 12 años? No hubo nada dramático en el momento en que la vida de Saúl cambió. Sin reuniones en cuartos traseros, sin dinero ofrecido sobre una mesa, sin figuras intimidantes lanzando amenazas que no pudiera rechazar. La persona que la reclutó era alguien que ella ya conocía. El lugar era una acera frente a un bar donde vendía rosas para ganar dinero para su familia. La conversación, según todos, fue breve y casual. Y cuando terminó, Saúl, de 12 años, había aceptado trabajar para un cártel. Este no es un relato ficticio. Reuters realizó una entrevista directa a Saúl, ahora de 20 años, en el centro de rehabilitación del Centro de México donde trabaja para reconstruir su vida. Su nombre completo se omite para proteger su seguridad. El cártel para el que trabajaba y la ciudad donde operaba tampoco se mencionan por la misma razón. Tanto el psicólogo que la trata en el centro como su representante legal confirmaron a Reuters que creían que su relato era veraz. Saúl empezó como vigía. Casi siempre es así como empieza. La tarea es tan sencilla que un niño puede hacerla sin entrenamiento. Quédate ahí, vigila a ciertas personas o vehículos, avisa si los ves, vete a casa, vuelve mañana. El pago es inmediato. El riesgo, al menos al principio, parece manejable. Nada en las primeras semanas sugiere al niño que acaba de cruzar una puerta que no se abre desde el otro lado. Ella se levantó rápidamente. La organización notó rasgos específicos en Sol que la hacían valiosa: su entusiasmo por aprender nuevas tareas, su disposición a seguir instrucciones sin rechistar, su lealtad absoluta a sus superiores y, fundamentalmente, su edad. Un menor de 12 años que cumple encargos para una organización criminal posee un escudo legal que los miembros adultos no tienen. Si la atrapan, las consecuencias legales para la organización son mínimas. Si sigue rindiendo, se vuelve más útil. No hay desventaja para el cártel en ninguna dirección. Ella le dijo a Reuters, hablando desde el centro de rehabilitación, 8 años después de haber aceptado ese trabajo en la acera.
Obedecí al jefe ciegamente. Pensé que me querían. Esa segunda frase es a la que los investigadores siguen volviendo, porque explica los mecanismos psicológicos del reclutamiento infantil mejor que cualquier marco académico. El cártel no quería a Saúl. Al cártel no le importaba Saúl, pero fingía interés también que un niño de 12 años, ya inmerso en un entorno difícil, no podía notar la diferencia. Y esa brecha entre el desempeño del cuidado y la realidad de la precariedad es precisamente donde ocurre el reclutamiento. La historia de Saúl no es única. Es representativo. Reuters no habló solo con Saúl. La investigación implicó contacto directo con 10 actuales y 6 exmiembros menores de organizaciones criminales. Casi todos describieron la misma experiencia inicial. La persona que se les acercó primero era alguien que ya conocían. Un pariente, un amigo, alguien del vecindario. No era un extraño, ni una figura intimidante que nunca hubieran visto. Alguien conocido, lo que significaba alguien de confianza, lo que significaba que la resistencia inicial que la mayoría de los niños sentirían ante una oferta peligrosa ya estaba parcialmente desmantelada antes incluso de que empezara la conversación. Esto importa porque expone una de las mayores brechas entre lo que mostró Narco y cómo funciona realmente el reclutamiento. En Narcos, Pablo Escobar construyó su organización mediante reputación, miedo y la fuerza magnética de un poder evidente. La gente se unió porque había visto lo que ofrecía o lo que hacía a quienes se negaban. El modelo de reclutamiento era, esencialmente, aquí está la prueba de nuestro poder, elige. Fue transaccional, adulto y visible. Saúl fue reclutada por alguien de su confianza en la acera, haciendo un trabajo que ya realizaba para ayudar a su familia. No hubo poder visible, ni despliegue dramático, solo alguien que la conocía, que... La organización Reinserta, un grupo de la sociedad civil que trabaja con jóvenes exinfractores en México, recopiló testimonios de 67 jóvenes que estuvieron involucrados activamente con organizaciones criminales. Su investigación, realizada en 7 estados mexicanos, halló que los jóvenes son reclutados voluntariamente o bajo presión, pero que la categoría voluntaria casi no se parece a una elección libre e informada. Los niños que ingresaron voluntariamente lo hicieron porque sus entornos familiares, sus situaciones económicas y sus circunstancias sociales ya habían reducido sus opciones visibles a casi nada. El cártel no competía con una alternativa estable y segura. Competía con el hambre, la inestabilidad y la ausencia de un grupo que siempre estuviera ahí para ellos. La investigación también halló algo que complica aún más la narrativa. Los menores suelen ser reclutados por otros menores, no siempre por adultos de cárteles que abordan niños, sino por niños ya integrados que reclutan a sus pares. Un joven de 14 años vigía desde hace 3 meses, se acerca a un compañero. Un joven de 15 años que vende productos en una esquina le comenta a un amigo que hay dinero disponible si lo quiere. La confianza social que hace tan efectivo el acercamiento inicial se construye desde el principio, ya que el reclutador suele tener la misma edad que el reclutado. Para cuando Sol describió su experiencia a Reuters a los 20 años, había pasado casi la mitad de su vida dentro de una organización criminal que la reclutó antes de que tuviera edad suficiente para entender a qué estaba accediendo realmente. El centro de rehabilitación trabajaba para revertir años de condicionamiento psicológico, que comenzaron cuando ella aún era una niña vendiendo rosas en la acera. La mecánica de la historia de Saúl, el contacto de confianza, el primer encargo pequeño, la escalada gradual, sigue un patrón que los investigadores han documentado consistentemente. Y ese patrón se vuelve aún más estructurado al observar la progresión profesional formal que los cárteles han creado para sus miembros más jóvenes, que va de vigía a vendedor y a algo mucho más serio en un plazo más breve de lo que la mayoría creería. Esa progresión es exactamente lo que desglosa la sección 4. Sección 4. El trabajo inicial. De halcón a sicario.
La mayoría asume que cuando un cártel recluta a un niño, el proceso es caótico, oportunista y aleatorio. Que alguien con autoridad vea a un niño vulnerable y le asigne un trabajo peligroso al instante. La realidad es lo opuesto. Lo que investigadores y especialistas han documentado es una progresión estructurada con roles definidos, títulos específicos, escalas salariales claras y puntos de escalada deliberados. Funciona menos como una banda criminal que absorbe a un niño perdido, y más como un empleador profundamente disfuncional que gestiona un proceso de incorporación a prueba. Los roles tienen nombres. Las promociones son reales, y el plazo desde la primera asignación hasta el trabajo más serio se mide en meses, no en años. El puesto de nivel inicial se llama halcón. La palabra significa halcón en español. Un halcón es un vigía. Su trabajo es vigilar una esquina concreta, una calle concreta, un barrio concreto. Observan quién entra y quién sale. Observan vehículos, rostros y cualquier señal de actividad policial. Informan de lo que ven a través del canal de comunicación que use la célula local. Ese es todo el trabajo, al menos al principio. No requiere habilidades especiales. No requiere experiencia previa. Requiere un niño que pueda estar en algún lugar sin llamar la atención, algo en lo que los niños son excepcionalmente buenos porque los adultos rara vez los miran dos veces. El caso de Eduardo, documentado por la organización civil Reinserta y reportado por México News Daily, ilustra exactamente cómo funciona esta progresión en la práctica. Eduardo, un seudónimo usado para proteger su identidad, fue reclutado a los 13 años por el Cártel del Noreste para trabajar como halcón. Él montó guardia. Él informó lo que vio. Siempre estuvo presente e hizo lo que se le pidió. 2 años después, a los 15, había pasado de observar a vender. Él distribuía producto en las calles y había sido puesto a cargo de otros vigilantes. Él era el halcón jefe de su zona. 2 meses después de alcanzar ese puesto, Eduardo solicitó un ascenso para ser operativo pagado del cártel. Vuelve a leer eso. Él lo solicitó. Para entonces, la escalada había sido tan gradual, tan normalizada y tan ligada a su sentido de identidad y pertenencia dentro de la organización, que profundizar en ella se sentía como el siguiente paso natural. No es una crisis moral, es un paso profesional. La unidad del cártel a la que pertenecía Eduardo se llamaba Tropa del Infierno. Esta unidad brindó entrenamiento real con armas y preparación de combate a jóvenes reclutas. Los niños que antes observaban el tráfico en las esquinas recibían ahora instrucción estructurada sobre el manejo de armas de fuego. La organización contaba con recursos para ello. Tenía personas asignadas a esta función de capacitación. No fue improvisado. Era un sistema. Su experiencia en el cártel terminó cuando fue arrestado por cargos de narcotráfico y sentenciado a 2 años en un centro de detención juvenil en Coahuila. 2 años. Para un menor que estuvo en una gran organización criminal desde los 13 años, que supervisó vigilantes, vendió mercancía y recibió entrenamiento activo para tareas más graves. 2 años, luego libertad de vuelta al mismo entorno. Ahora observe el dinero, pues la estructura salarial está documentada y revela algo importante sobre por qué este sistema sigue funcionando. Un investigador del Complexity Science Hub de Viena, Rafael Prieto Curiel, coautor del estudio de 2023 en la revista Science sobre el reclutamiento de cárteles, expuso las cifras salariales con claridad en una entrevista con AESCOA publicada en 2025. Los vigías, los halcones, niños que empiezan en las esquinas, ganan apenas $140 semanales. Los agentes armados ganan aproximadamente $225 semanales. Para entender por qué esas cifras importan, necesitas la cifra de comparación. El salario mínimo en México es de aproximadamente $90 semanales. Un joven de 13 años en una esquina, viendo el tráfico, gana más que el salario mínimo legal. Ganan más que muchos adultos de su comunidad que realizan trabajos legítimos. Y el cártel no deduce impuestos de eso.
No hay papeleo. El dinero llega y es suyo. Para un niño de un hogar donde la comida no está garantizada, $140 a la semana no es una cantidad pequeña. Es transformador en el sentido más inmediato y práctico. La investigación de Prieto Curiel también calculó que la prima del cártel sobre lo que ofrece el empleo legal asciende a entre $2,000 y $6,000 extra al año, según el puesto y la organización. Describió esta brecha como uno de los retos fundamentales al abordar la contratación. Porque no solo le pides a un niño que rechace el peligro, le pides que rechace la oportunidad financieramente más significativa que su entorno le ha ofrecido jamás y que la sustituya por nada comparable. El caso de Juan, documentado por Vice World News, lleva la progresión un paso más allá y muestra dónde termina la red de Halcón. Juan tenía 15 años cuando fue reclutado en Tijuana durante su primer semestre de preparatoria para vender metanfetamina. Menos de un año después de aquel primer encargo, miembros veteranos del cártel lo abordaron al salir de la escuela y le entregaron un arma, junto con fotografías de un rival que operaba en su territorio. Fue al lugar al que le indicaron. Él llevó a cabo la tarea. Aún no cumplía 16 años. Le dijo a Vice, desde un centro de menores a los 18. Se volvió normal. Nadie sabía nada, ni mi familia, nadie. Ese es el arco completo que Eduardo, Juan y miles de casos documentados representan. 13 años mirando la carretera. 15 años gestionando a otros vigilantes. 16 años portando un arma. Y en cada etapa, la organización se aseguró de normalizar el paso previo antes de introducir el siguiente. Ningún momento en esa progresión se siente como un cruce dramático de una línea. Cada paso es aceptable. La línea se mueve con el niño. Narcos comprimió todo esto. Los personajes de la serie llegaron a sus papeles con sus identidades ya formadas. En Narcos nadie mostró a un halcón de 13 años siendo guiado paso a paso hacia algo irreversible. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. La progresión documentada de Vigía al trabajo más serio del cártel representa una faceta del reclutamiento. El otro lado, el lado digital, es algo totalmente distinto y mucho más moderno. La sección 5 aborda cómo TikTok se volvió la herramienta de reclutamiento más eficaz del cártel y qué sucede cuando esto ocurre en tu teléfono. Sección 5. TikTok es ahora la principal herramienta de reclutamiento del cártel. En la época de Narcos, durante los años 80 y principios de los 90, el alcance de un cártel lo definía la geografía física. Controlabas una plaza, un cruce fronterizo, una ruta de suministro. El reclutamiento ocurría en los lugares que controlaban físicamente. Alguien se te acercó en tu vecindario, en tu escuela, fuera del lugar donde trabajabas o pasabas el rato. El territorio limitaba tu alcance. TikTok eliminó esa limitación por completo. Esta no es una preocupación especulativa ni una advertencia sobre lo que podría pasar. Está documentado, estudiado y confirmado por investigadores que han pasado meses analizando cuentas, publicaciones y patrones de reclutamiento específicos en la plataforma. El Seminario sobre Violencia y Paz, un grupo de investigación mexicano, publicó sus hallazgos en un estudio de 2025 titulado Nuevas fronteras para el reclutamiento digital. Su equipo investigó 100 cuentas en TikTok vinculadas a organizaciones criminales. Lo que encontraron no fue una actividad aleatoria o dispersa. Fue organizado, deliberado y dominado por un grupo en particular. El 55% de esas 100 cuentas estaban asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como ZNG. Esa es la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, a quien la DEA ha descrito como una de las mayores amenazas para la seguridad pública en Estados Unidos. El cártel de Sinaloa representó solo el 5,4% de las cuentas.
El Cártel del Noreste también representó el 5,4%. El CGNG no solo estaba en TikTok, lo utilizaba como herramienta operativa principal, más que todos los demás cárteles juntos. La investigadora Alejandra Arias del Seminario sobre Violencia y Paz explicó a Animal Político cómo se utiliza la plataforma. Los cárteles operan dos actividades paralelas en TikTok simultáneamente. La primera es la contratación directa mediante ofertas de empleo falsas. La segunda es propaganda, vídeos que muestran grupos armados con equipo táctico, convoyes de vehículos desplazándose por campo abierto y despliegues de armas y fuerza organizativa. Estos vídeos no son contenido aleatorio. Están diseñados para que los jóvenes que navegan por sus redes vean la pertenencia al cártel como poder, comunidad y propósito. La razón por la que el CGNG y otros grupos prefieren TikTok sobre otras plataformas es sencilla y ha sido declarada claramente por los investigadores que la estudian. TikTok tiene una moderación mínima comparada con Facebook o Instagram, y su algoritmo sirve contenido agresivamente a los usuarios según su interacción, no sus conexiones sociales. Eso significa que un adolescente en un barrio pobre de Guerrero, que nunca ha buscado nada relacionado con cárteles, puede acabar viendo contenido de reclutamiento si el algoritmo determina que interactúa con ciertos tipos de videos. La plataforma hace el trabajo de selección para el cártel. Carlos Ramírez Castañeda, experto en ciberseguridad que habló con Animal Político como parte de la misma investigación, describió lo que observó específicamente en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Detectó un marcado aumento de publicaciones que ofrecen trabajo fácil y dinero rápido, con mensajes dirigidos a quienes se describen como valientes y audaces. Las ofertas son lo bastante vagas para evitar su eliminación inmediata, pero lo suficientemente específicas para que el público objetivo entienda qué se anuncia. La mecánica de cómo una conversación de reclutamiento real pasa de TikTok a un compromiso formal fue documentada por el CSIS en su análisis de mayo de 2025. El CGNG aprovecha un vacío legal de la plataforma al incluir la oferta laboral real en la sección de comentarios de los vídeos, en lugar de en los subtítulos o en el contenido mismo. Esto dificulta mucho la moderación automática, pues el sistema debe analizar comentarios en lugar de solo marcar vídeos directamente. Para cuando un hilo de comentarios es marcado y eliminado, la conversación ya ha avanzado. Cuando un titular de cuenta contacta a un posible recluta, el siguiente paso es un enlace a un grupo de WhatsApp. Dentro de ese grupo, el reclutador pide a los interesados enviar un video diciendo su nombre completo, edad, estado de origen, y confirmando que se unen voluntariamente. Esa última parte, confirmar voluntariamente, no es para proteger al recluta. Es documentación que la organización guarda para usar contra quien luego intente alegar que fue forzado a participar. El alcance que esta infraestructura digital brinda a los cárteles es genuinamente nuevo. El análisis del CSIS reveló que, mediante redes sociales, los cárteles logran atraer a jóvenes de estados con menores ingresos como Guerrero y de destinos turísticos tan lejanos como Quintana Roo. Los estados sin una presencia física significativa de los cárteles se vuelven territorio de reclutamiento en cuanto un adolescente descarga TikTok. El reclutador no necesita estar en la misma ciudad, el mismo estado, ni siquiera en la misma región. Una vez establecido el contacto en línea, el operador del cártel acuerda reunirse con el recluta en la estación de autobuses más cercana y trasladarlo a un centro de entrenamiento. En algunos casos documentados, ese lugar de entrenamiento está en una parte completamente distinta del país. La magnitud de lo que TikTok ha permitido se vuelve evidente al observar un solo dato del Ministerio del Interior de México. A diciembre de 2024, casi 7.000 menores y jóvenes menores de 29 años habían desaparecido en un periodo de 12 meses, con otros 505 hallados muertos. Los investigadores que estudian el reclutamiento infantil adviertan que no toda desaparición está ligada a los cárteles, pero aclaran que el canal digital de reclutamiento y las cifras de desapariciones no pueden separarse del todo.
Porque en casos documentados, el contacto en línea deriva en encuentros presenciales y las reuniones con operadores del cártel no siempre salen como el recluta esperaba. El 70% de los jóvenes mexicanos de entre 16 y 24 años que usan TikTok, cifra confirmada por Statista y el Informe Digital 2024, es el grupo donde este sistema pesca. Esa no es una audiencia marginal. Esa es la mayoría de toda una generación. Narcos existía en un mundo donde el alcance de reclutamiento de un cártel terminaba en el límite de su territorio físico. El sistema moderno no tiene tal límite, y TikTok es solo una parte del panorama de reclutamiento digital. El método que recibe aún menos atención, y que los investigadores consideran especialmente eficaz con niños pequeños, traslada la conversación de reclutamiento fuera de las redes sociales y hacia los videojuegos. Eso es lo que cubre la sección 6 a continuación. Sección 6. Los videojuegos como canal de reclutamiento. Hay una razón por la que los cárteles usan los videojuegos para reclutar, y no es nada complicada. Los videojuegos los ponen directamente ante niños que ya están en un estado emocional alterado, ya operando como parte de un equipo, ya recibiendo órdenes de voces que no pueden ver, y ya acostumbrados a ser recompensados por completar tareas. El entorno psicológico de un juego multijugador en línea está, desde el punto de vista del reclutamiento, diseñado casi a la perfección para la primera conversación que un operador de un cártel necesita tener con un joven. Y está funcionando. Existen casos confirmados y documentados de niños reclutados mediante plataformas de juego en México, y las organizaciones que lo hacen no improvisan. Están aplicando un método que se ha observado en otros contextos durante más de una década. Comience con el caso más concreto registrado. En 2021, las autoridades mexicanas interceptaron a 3 niños en el estado de Oaxaca. Tenían 11,12 y 14 años. Estos niños iban camino a unirse a un cártel. Cuando los investigadores examinaron cómo ocurrió el reclutamiento, la respuesta fue el juego móvil multijugador Free Fire. Alguien, usando las funciones de chat y comunicación del juego, contactó a estos chicos, forjó la relación necesaria para hacer la oferta, y logró que viajaran físicamente hacia un encuentro en persona antes de que las autoridades los interceptaran. 3 niños, el menor de 11 años, acercándose a un campamento del cártel por conversaciones iniciadas dentro de un videojuego. Este no fue un incidente aislado. Tras hacerse público este caso, unas 10 familias más se presentaron en México para relatar experiencias similares. Sus hijos fueron contactados mediante juegos en línea. En algunos de esos casos, los niños ya habían acordado encuentros en persona. Los periodistas e investigadores que documentaron estos casos de seguimiento notaron que el patrón era consistente en todos ellos: contacto inicial por chat de juego, construcción gradual de la relación, una oferta planteada como una oportunidad y, finalmente, una invitación a reunirse en persona. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales documentó en su análisis de 2025 que, más allá de TikTok y las redes sociales tradicionales, los cárteles usan activamente plataformas de juego y aplicaciones de mensajería, incluyendo Twitch, Discord y las funciones de comunicación de Free Fire, Battlefield, Fortnite y Call of Duty. No son plataformas desconocidas, son los juegos más populares del planeta, con cientos de millones de usuarios activos. La presencia del cártel en estas plataformas no es dominante ni muy visible. No necesita serlo. Solo necesita llegar a los niños específicos lo bastante vulnerables para responder. La táctica en sí no es nueva. Lo novedoso es que los cárteles lo usan. Una filtración de 2013 del exoperativo de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, reveló que grupos extremistas ya habían identificado años antes a los juegos en línea, incluidos World of Warcraft y Second Life, como entornos de reclutamiento. La metodología se estableció mucho antes de que los cárteles mexicanos la adoptaran. Los juegos cambiaron, el enfoque subyacente no. Inside Crime,
que ha rastreado la actividad de los cárteles en espacios digitales, informó directamente sobre cómo funciona el proceso de reclutamiento en el juego. Representantes de organizaciones criminales establecen contacto inicial mediante las funciones de comunicación integradas, los mismos sistemas de chat y voz diseñados para coordinar partidas. Tras establecer una conexión suficiente para que el niño se sienta cómodo, la conversación pasa a un encuentro en persona. En los casos documentados que Inside Crime investigó, ese encuentro presencial no resultó como el menor esperaba. Varios de esos casos implicaron que niños fueran llevados contra su voluntad tras llegar al lugar de reunión, habiendo creído sinceramente que asistían a una entrevista de trabajo voluntaria. La pandemia de COVID-19 hizo este canal de reclutamiento mucho más eficaz, y los investigadores lo señalaron explícitamente. Cuando las escuelas cerraron en México y los niños debieron quedarse en casa, el tiempo frente a pantallas aumentó drásticamente. La supervisión parental de la actividad en línea fue inconsistente. Los profesores que pudieron notar cambios de conducta en los alumnos ya no los veían a diario. Las estructuras sociales normales que a veces detectan señales tempranas de influencia externa en un niño colapsaron casi por completo durante ese periodo. Los cárteles tenían más niños aislados, aburridos y sin supervisión en línea que nunca. ¿Y lo usaron? Una investigación del Wall Street Journal reveló que la directiva de Facebook sabía que el CJNG usaba la plataforma para reclutar gente para roles operativos. Un equipo interno especializado señaló el contenido y expresó su preocupación. A pesar de esas advertencias, páginas que promovían al CJNG en Facebook e Instagram permanecieron activas hasta 5 meses antes de ser eliminadas. Cuando fueron retirados, otros nuevos aparecieron poco después para reemplazarlos. El conocimiento interno de que esto ocurría y la falta de medidas eficaces para detenerlo está documentado. No es una especulación. El 2025, el informe sobre trata de personas del Departamento de Estado para México confirmó el panorama general de reclutamiento digital en lenguaje gubernamental oficial. El informe indicó que los traficantes reclutan cada vez más víctimas potenciales en línea, incluso mediante videojuegos, redes sociales, sitios web y aplicaciones de citas. También documentó que una ONG que analiza las llamadas a la línea contra la trata de México halló que, de 2022 a 2024, más del 45% de quienes llamaron fueron reclutados inicialmente mediante sitios web o redes sociales. Esa cifra representa miles de casos reales canalizados por vías digitales, siendo los videojuegos una parte confirmada de ese flujo. Lo que hace que el canal de juegos sea especialmente preocupante desde la protección infantil es la edad de los niños a los que llega. El análisis del CSI señaló específicamente que, para niños de 6 a 12 años, los foros y plataformas de juegos en línea como Twitch y Discord son espacios sociales primarios. Este no es el público adolescente que alcanza TikTok. Esto es más joven. Los niños que aún están en primaria, cuya comprensión del riesgo y las consecuencias es genuinamente limitada por su edad, están activos en los mismos espacios digitales, donde se ha documentado que agentes de los cárteles hacen contacto para reclutar. Narcos nunca mostró nada de esto porque Narcos se ambientaba en un mundo donde nada de eso existía aún. Pero la brecha entre ese mundo y este no es solo tecnológica. También es filosófico. Los cárteles en Narcos usaban miedo y dinero para atraer gente. El canal de juegos emplea algo más paciente y más personal. Primero construye una relación. Y un niño con quien un mismo contacto en línea ha hablado constantemente durante semanas, que se siente conocido y comprendido por esa persona, es un niño al que le resulta mucho más difícil rechazar una oferta que conlleva una auténtica presión social. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Todo lo cubierto hasta ahora. El reclutamiento callejero, el canal de TikTok, el canal de juegos, representan el fin voluntario o semivoluntario de cómo los niños ingresan a estas organizaciones.
Pero hay otra cara de esto que recibe mucha menos cobertura, y no implica elección alguna. La sección 7 abarca qué sucede cuando los cárteles deciden que no quieren pedir. Sección 7. Plata o plomo para niños. Reclutamiento forzoso frente a elección. La frase plata o plomo se hizo famosa gracias a Narcos. Dinero o plomo. Acepta el dinero o acepta las consecuencias. El programa lo presentó como una herramienta de negociación usada entre Pablo Escobar y adultos que tenían algo que él quería: un político, un juez, un policía. La elección se presentó como brutal, pero al menos binaria. Tuviste la opción de tomar el dinero. Para los niños en territorios controlados por cárteles mexicanos actuales, el marco es similar, pero la dinámica de poder es incomparablemente peor. A los adultos, a quienes se les ofrece plata o plomo, suelen haber construido una vida suficiente para entender qué se les pide proteger o sacrificar. Un niño que vive en una comunidad donde el cártel controla el movimiento diario, la actividad económica y la estructura social, no tiene la misma base sobre la cual sostenerse cuando llega la presión. Y en casos documentados, la presión no siempre llega como una oferta. A veces llega como un hecho. El 2024, el informe sobre trata de personas del Departamento de Estado para México utilizó un lenguaje específico al respecto que merece leerse con atención. Se indicó que grupos delictivos organizados usan ofertas de empleo fraudulentas, manipulación socioeconómica, amenazas, chantaje, intimidación y secuestros para forzar a adultos y niños a realizar actividades criminales. También señaló que los niños en territorios bajo control de grupos criminales corren mayor riesgo, pues estos reclutan activamente menores para actividades ilícitas. El informe señaló específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las principales organizaciones involucradas en estas prácticas. Ese mismo informe expresó una preocupación particular por un grupo específico: los niños indígenas. Expertos citados en el informe describieron un patrón de grupos criminales organizados que usan amenazas y el riesgo creíble de daños graves contra niños indígenas para forzarlos a cumplir roles delictivos. Estos niños son usados como vigías, dirigidos a realizar operaciones contra autoridades y grupos rivales, puestos a trabajar en robos de combustible y colocados en campos de amapola. La preocupación aumentó específicamente porque las comunidades de donde provienen estos niños suelen tener poco acceso a protección legal formal y se ubican en zonas donde el control territorial de los cárteles es más fuerte y la autoridad estatal es más débil. El caso de Teuchitlán, de inicios de 2024, hizo visible esta dinámica de una forma imposible de ignorar. En febrero de ese año, autoridades mexicanas detuvieron a 38 personas en lo que parecía ser un campo de entrenamiento en Tayuchitlán, Jalisco. Este fue el mismo lugar donde, unas 6 semanas después, las autoridades descubrieron una fosa común. De las 38 personas detenidas en el campamento, 35 fueron posteriormente liberadas. La determinación legal fue que estos individuos habían sido reclutados a la fuerza y, por tanto, eran víctimas de la organización, no participantes voluntarios en ella. 3 personas fueron retenidas. 35 fueron liberados como víctimas. Ese resultado revela algo importante sobre la frecuencia con la que el reclutamiento forzoso produce personas que, desde fuera, parecen indistinguibles de los miembros voluntarios. Las 35 personas liberadas de Tayuchitlán estaban en un campo de entrenamiento del cártel. Aprendían lo mismo que estaban aprendiendo los reclutas voluntarios. Llevaban la misma ropa, seguían las mismas instrucciones, preparándose para las mismas tareas. La única diferencia eran las circunstancias que los llevaron allí. Y esa diferencia era casi invisible hasta que los investigadores examinaron específicamente cada caso individual. El análisis del CSIE sobre el reclutamiento de los cárteles confirmó que, junto al canal digital, los cárteles mantienen lo que los investigadores describieron como un método más convencional, que implica coerción y chantaje para obligar a las personas a trabajar para ellos.
En algunos casos documentados, los cárteles publican anuncios de empleo aparentemente legítimos en periódicos locales y tablones de anuncios comunitarios. La gente responde esperando un empleo real. Lo que encuentran en su lugar es una operación del cártel, y cuando comprenden en qué se han metido, marcharse ya no es una opción sencilla. Para los niños específicamente, el panorama del reclutamiento forzado difiere del de los adultos en un aspecto fundamental. La organización Reinserta, que realizó entrevistas directas a 67 jóvenes vinculados a organizaciones criminales en 7 estados mexicanos, halló que la línea entre el reclutamiento voluntario y forzado en menores es a menudo imposible de trazar con claridad. Un joven de 14 años que se une porque su hermano mayor ya está dentro y ha comunicado, directa o indirectamente, que no unirse crea problemas para la familia. No está tomando una elección libre. Un niño de 12 años en un barrio donde el cartel decide qué familias comen y cuáles no, no cuenta con opciones reales cuando alguien de esa organización se le acerca. El caso de Jacobo, documentado por Newsweek a través de la investigación de Reinserta, muestra cómo es la salida para un niño que se vuelve operativamente inconveniente para la organización. Jacobo, cuyo apellido se omitió por su edad, trabajaba para un cártel y realizaba operaciones asignadas. Su última misión fue ejecutada en público ante múltiples testigos, lo que atrajo la atención policial directamente hacia él. Se escondió. El cártel lo contactó alegando que querían trasladarlo a un lugar más seguro. No fue una oferta de traslado. Cuando Jacobo llegó al punto de encuentro, el cártel abrió fuego contra él. Le dispararon en la cabeza, en la espalda y en el abdomen. Él sobrevivió. Actualmente cumple una condena de 4 años por las operaciones que realizó. 4 años. Y cuando esa condena termine, será liberado a un mundo donde la organización que intentó eliminarlo sigue operando, sigue presente en su comunidad y sigue consciente de quién es y qué sabe. Esa es la salida al reclutamiento forzoso. Ni programa de protección de testigos, ni nueva identidad en otra ciudad. Un centro juvenil por unos años, y luego la liberación al mismo entorno con los mismos peligros aún presentes. Narcos cerró sus tramas con resolución. Capos capturados o neutralizados, sistemas interrumpidos, cierta justicia impartida. La realidad documentada del reclutamiento forzado de menores termina con un adolescente al que disparan 3 veces en un aparcamiento quienes le emplearon, sobreviviendo por azar y cumpliendo después condena por delitos que la organización le ordenó cometer. El proceso de reclutamiento forzado y el voluntario comparten un resultado común a nivel organizacional. Ambos producen niños que ejecutan tareas que benefician al cártel. Pero el reclutamiento de niños no se limita a operaciones callejeras y puestos de vigilancia. La evolución más reciente del reclutamiento de los cárteles llega a lugares que habrían parecido totalmente ajenos a organizaciones criminales hace apenas 5 años. La sección 8 aborda cómo el cártel de Sinaloa empezó a infiltrarse en campus universitarios para reclutar estudiantes de química, y lo que eso nos indica sobre el rumbo que esto está tomando. Sección 8. La cadena de estudiantes de química. Los cárteles reclutan ahora en universidades. En algún momento de 2024, un hombre se infiltró en un campus universitario en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, México, disfrazado de conserje. Él no estaba allí para limpiar nada. Había identificado a un estudiante concreto, un alumno de segundo de química, y cruzó aquel campus con un único propósito: hacer una oferta. Cuando encontró al estudiante, su propuesta fue breve y directa: eres bueno en lo que haces. Tú decides si te interesa. Esta no es una escena de película. Está documentado en una investigación del New York Times publicada en diciembre de 2024, que entrevistó a 7 personas que elaboran sustancias en laboratorios de cárteles, 3 estudiantes universitarios de química reclutados por el cártel de Sinaloa, 2 agentes de la ley, un reclutador de cártel y un profesor universitario. Todos ellos hablaron de forma anónima,
porque la alternativa en el estado de Sinaloa no era un riesgo que ninguno estuviera dispuesto a correr. La razón por la que los cárteles empezaron a reclutar estudiantes de química se debe a la presión en la cadena de suministro. Durante años, las organizaciones criminales mexicanas han importado de proveedores en China los componentes químicos necesarios para producir sustancias sintéticas. Ese acuerdo funcionó eficazmente, hasta que dejó de hacerlo. China tomó medidas para restringir la exportación de estos compuestos químicos. La pandemia de COVID-19 alteró aún más las cadenas de suministro globales. El propio gobierno de México implementó medidas para limitar las importaciones de los materiales pertinentes. De repente, los cárteles dependían de una cadena de suministro que múltiples fuerzas externas podían interrumpir, y necesitaban una solución que mantuviera la producción totalmente dentro de México y bajo su control absoluto. La solución que adoptaron fue encontrar químicos jóvenes capaces de producir esos componentes básicos a nivel nacional. Productos no terminados traídos del exterior. Los compuestos químicos fundamentales mismos, sintetizados en laboratorios mexicanos por estudiantes de química mexicanos que aprendieron las técnicas pertinentes en programas universitarios acreditados. La investigación de The New York Times reveló que el Cártel de Sinaloa, una de las dos organizaciones criminales más poderosas de México según la DEA, reclutaba activamente personal para este proyecto en facultades de química universitarias. Los estudiantes afectados no eran investigadores graduados con títulos avanzados. Algunos eran estudiantes de primero y segundo año. Uno de los estudiantes descritos en la investigación tenía 19 años. La oferta financiera fue diseñada para ser difícil de rechazar en el entorno económico específico en que vivían estos estudiantes. Un estudiante le dijo a The Times que el cártel ofrecía $800 por adelantado como pago inicial y $800 mensuales después. El salario mensual promedio de un químico cualificado con un empleo formal en México es de aproximadamente $400. El cártel ofrecía el doble de la tarifa del mercado, más un pago en efectivo inmediato antes de que el estudiante trabajara un solo día. Para un joven de 19 años de una familia con apuros económicos, esa brecha entre la oferta del cartel y la alternativa legal no es abstracta. Es la diferencia entre que un padre reciba tratamiento médico o no. Uno de los estudiantes descritos en la investigación tenía un padre con cáncer que requería cuidados que la familia no podía costear por ningún medio legítimo disponible. El reclutador que habló con el Times describió el perfil del candidato ideal en términos prácticos. El estudiante debía ser académicamente capaz, discreto, ambicioso y sentirse cómodo con la naturaleza del trabajo. Para determinar si un candidato cumplía esos criterios antes de contactarlo, el reclutador realizó una investigación que fue mucho más allá de las notas. Hablaron con personas que conocían al estudiante, amigos, conocidos, gente con la que el estudiante interactuaba habitualmente. El proceso para determinar si alguien era un candidato viable era metódico, y se extendía en el tiempo antes de realizar cualquier oferta. Un profesor de química de una universidad en Sinaloa, quien habló bajo anonimato con The Times por temor a su seguridad, describió notar un patrón entre ciertos alumnos. Durante las clases sobre síntesis de compuestos farmacéuticos, ciertos estudiantes preguntaban abiertamente cómo aplicar esas mismas técnicas para producir sustancias ilegales y sus precursores químicos. El profesor había empezado a identificar a estos estudiantes como probablemente vinculados al reclutamiento de cárteles, usando el tiempo de clase para obtener conocimientos operativos que ya se les había ordenado adquirir. Los estudiantes que dijeron que sí fueron trasladados en avionetas a laboratorios, a 1 hora de vuelo de la capital de Sinaloa. Su trabajo asignado era potenciar sustancias sintéticas existentes e intentar sintetizar los precursores químicos que el cártel importaba anteriormente de China. Al momento de la investigación, el reclutador confirmó que los estudiantes aún no habían logrado producir los precursores de forma independiente, pero habían avanzado en aumentar la potencia, y el proyecto continuaba. Un estudiante describió las condiciones laborales con claridad. Aquí, si no les gusta lo que produces, pueden hacerte desaparecer. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Esa frase describe una oferta laboral
que parece una oportunidad y funciona como una trampa. La sección 9 se aleja de la mecánica de reclutamiento y examina la realidad psicológica subyacente a todo ello. Lo que los cárteles ofrecen realmente para que niños y jóvenes acepten, y por qué esa oferta es mucho más compleja de lo que Narcos jamás reconoció. Sección 9. Lo que los cárteles ofrecen y que los narcos hicieron parecer poder, pero es en realidad supervivencia. Narcos construyó toda su arquitectura emocional en torno a la ambición. Pablo Escobar quería ser alguien. Sus socios querían dinero, estatus y poder. El programa presentó la pertenencia a organizaciones criminales como algo que la gente buscaba porque deseaba más de lo que la vida ordinaria les ofrecía: más riqueza, más influencia, más control sobre sus circunstancias. El cártel era un vehículo para la ambición, y la ambición era el motor que impulsaba a todos en él. Ese enfoque no solo es incompleto al aplicarse al reclutamiento infantil en el México moderno, es casi totalmente erróneo. La realidad documentada, extraída de entrevistas directas con miembros actuales y antiguos de organizaciones criminales, investigadores, especialistas en rehabilitación y los propios niños, describe algo que casi no coincide con la versión de Narcos. Los niños que ingresan a estas organizaciones no buscan poder. Ellos abordan problemas materiales concretos e inmediatos que su entorno no les permite resolver legítimamente. Comienza con la versión más básica, dicha en términos simples por un joven de 14 años que habló con Reuters en mayo de 2025 mientras trabajaba para un cártel. Al preguntarles por qué valió la pena unirse pese a los riesgos, dijeron: ya no pasan hambre y tienen un sentido de familia. Esa es la respuesta completa. No es una visión de riqueza futura, ni el deseo de dirigir operaciones o controlar territorio. Ya no tengo hambre. Un sentido de familia. Un sicario entrevistado en Chihuahua por Fox San Antonio explicó su ingreso al mundo criminal a los 14 años en términos igual de directos. Jóvenes de 14 y 15 años, cumpliendo encargos solo por acceso a sustancias o dinero para comida. Su padre luchaba contra el alcoholismo y no había dinero para comida en casa. Salió a ganar dinero. Esa fue la decisión, no la ambición, el hambre. La investigación de la organización Rey Encierro en 7 estados mexicanos halló que los niños que ingresaron a organizaciones criminales voluntariamente lo hicieron porque sus opciones visibles se habían reducido casi a nada antes de cualquier contacto con el cártel: hogares desintegrados, pobreza extrema y exposición a altos niveles de violencia comunitaria desde la infancia. El propio informe de 2024 del gobierno mexicano sobre reclutamiento infantil confirmó que el 70% de los adolescentes captados por estas organizaciones crecieron rodeados de violencia extrema antes de ser reclutados. El reclutamiento ocurrió. El cártel no los introducía a un mundo peligroso, les hacía una oferta dentro de un mundo peligroso, en el que ya vivían. Lo que el cártel realmente ofrece a estos niños, despojado de todo encanto, es una breve lista de cosas muy básicas: dinero constante, aunque la cantidad sea modesta; comida; un grupo de personas que aparecen de forma fiable y transmiten que el niño tiene valor y un rol; estructura; un sentido de pertenencia a algo más grande que sus circunstancias inmediatas. El ex agente de Seguridad Nacional, Ari Jiménez, describió la propuesta a Fox San Antonio en términos directos. El cártel le dice a niños vulnerables en comunidades difíciles que están ahí para ellos y que el niño puede ir a trabajar para ellos. Esa es la oferta. Presencia y oportunidad en un entorno donde ambas son escasas. El investigador matemático Rafael Prieto Curiel, cuyo estudio de 2023 en la revista Science calculó la membresía de los cárteles en 175,000 personas, convirtiendo a estas organizaciones en el quinto empleador de México, enmarcó claramente la dimensión económica del reclutamiento en su entrevista de 2025 con AS COA. La prima del cártel sobre el empleo legal,
es decir, el dinero extra que gana un recluta comparado con lo que pagaría un trabajo legítimo en el mismo entorno, asciende a entre $2.000 y $6.000 anuales según el puesto. En comunidades donde el sector formal paga $90 semanales como salario mínimo, esa brecha no es un incentivo financiero menor. Es una diferencia que cambia la vida en las circunstancias materiales para una familia que vive al límite. La directora de Redim, Tania Ramírez, al hablar de los niños con los que trabaja su organización, señaló el punto estructural que lo atraviesa todo. Al final, la mayoría de los niños y adolescentes reclutados podrían haberse salvado si hubiera existido un esfuerzo real por mejorar sus condiciones de vida. Sin intervención tras la contratación. Antes de ello. En el punto donde el entorno que hace vulnerable a un niño ante una oferta del cártel aún se está formando. Esa declaración replantea todo el panorama de contratación. El cártel no crea la vulnerabilidad. Lo encuentra. El hambre, la estructura familiar rota, la ausencia de alternativas económicas, la exposición a la violencia desde la infancia temprana. Todo eso existe antes de que el cártel haga contacto. La organización simplemente identifica a niños cuyas circunstancias ya han hecho el trabajo preparatorio y les hace una oferta que su entorno les ha dejado mal equipados para rechazar. Narcos hizo que las organizaciones criminales parecieran destinos que la gente elegía. La investigación describe algo más parecido a un sistema que identifica a personas que ya no tienen otras opciones a dónde ir. Comprender por qué los niños dicen sí aclara por completo el panorama de la selección. Pero la pregunta final, ¿qué sucede cuando intentan irse y por qué el desenlace no se parece a nada que Narcos haya mostrado? Es lo que la sección 10 aborda al final. Sección 10. ¿Qué sucede al intentar salir y por qué los finales de Narcos eran fantasías? Narcos tuvo finales. Esa es una de las cosas que hicieron que funcionara como serie de televisión. Tramas resueltas. Los personajes afrontaron consecuencias o las eludieron. La DEA cerró casos. Cayeron los capos. Aun cuando el final fue oscuro, seguía siendo un final. Algo terminado. Algo cambió. La narrativa avanzó y dejó atrás el capítulo anterior. Para los niños dentro de organizaciones criminales mexicanas, esa arquitectura no existe. No hay finales limpios. No hay casos cerrados. No hay capítulo que termine y se quede terminado. Lo que la evidencia documentada muestra, en cambio, es un sistema casi imposible de abandonar, que castiga los intentos de salida y que persigue a sus exmiembros allá donde vayan. Empieza por la realidad legal, porque importa más de lo que muchos creen. La ley mexicana trata a los infractores menores con límites de sentencia que reflejan su edad. Para la mayoría de los delitos cometidos por menores, la pena máxima es de 3 a 5 años en un centro de detención juvenil. Casi todos los jóvenes sentenciados bajo este marco son liberados antes de cumplir 21 años. Eso suena a protección para niños, y en un contexto funcional lo sería. Pero en el contexto del reclutamiento de cárteles, crea un problema específico y bien documentado. Las organizaciones conocen estos límites. Los incluyen en las decisiones de contratación. Un joven de 14 años que es atrapado se expone a unos pocos años en un centro de menores. Esa misma tarea asignada a un adulto conlleva un riesgo legal significativamente mayor para la organización. La protección legal diseñada para blindar a los menores del peso del sistema judicial se convierte, en la práctica, en parte del motivo por el que los cárteles los reclutan. Al terminar la condena, el joven, ya adulto, es puesto en libertad. Ni en un programa de protección de testigos, ni en una ciudad nueva con una identidad nueva y estructuras de apoyo diseñadas para mantenerlos a salvo. De vuelta al mismo barrio, a la misma comunidad, al mismo entorno que los hizo vulnerables al reclutamiento originalmente. Y la organización para la que trabajaban sigue ahí, sigue operativa, sigue al tanto de quiénes son, qué hicieron y qué saben.
El caso de Jacobo, documentado por la investigación Reencerta y reportado por Newsweek, lo hace concreto. Jacobo llevó a cabo una operación asignada en un lugar público con múltiples testigos. Las autoridades vinieron a buscarlo. ¿Se escondió? El cártel lo contactó y dijo que querían trasladarlo a un lugar más seguro. Él fue al punto de encuentro. El cártel abrió fuego contra él. Le dispararon en la cabeza, en la espalda y en el abdomen. Él sobrevivió. Actualmente cumple una condena de 4 años por las operaciones que realizó en nombre de la organización. Él dijo a los investigadores que aún tiene miedo, porque sabe por su propia época en la organización que están en todas partes y que su supervivencia no fue una conclusión. Fue una interrupción. Esa secuencia usada por la organización, ejecutada por la organización cuando ya no es útil, luego encarcelada por labores que la organización dirigió, es la ruta de salida documentada para un niño que se vuelve un inconveniente. No hay indemnización. No existe el retiro tranquilo. Existe un punto de encuentro y una decisión tomada sobre ellos en la que no participaron. Las cifras de desapariciones dan este contexto a gran escala. Datos de la Secretaría de Gobernación de México de 2024 mostraron que casi 7,000 menores y jóvenes menores de 29 años desaparecieron en un solo periodo de 12 meses. Otros 505 fueron hallados muertos en ese mismo periodo. Los investigadores que estudian el reclutamiento infantil son precisos al no atribuir cada desaparición a la actividad de los cárteles, pero son igualmente claros en que la coincidencia entre estas cifras y la red de reclutamiento es real, está documentada y no puede separarse claramente del panorama general. La Red por los Derechos de la Infancia en México calculó que 21,000 niños fueron asesinados en México entre 2000 y 2019. Esa cifra existe en un país donde las mismas organizaciones que reclutan niños también son responsables de la mayoría del daño organizado. Los niños que ingresan a estas organizaciones no están protegidos por su afiliación. El marco pollito de colores establecido en la sección 2 describe exactamente cuál es su valor para la organización y cuánto dura ese valor. La directora de Redim, Tania Ramírez, expuso la realidad estructural claramente. La mayoría de los niños reclutados se habrían salvado de haber invertido significativamente en mejorar sus condiciones de vida antes del reclutamiento. No después, sino antes, en el punto donde el entorno que crea niños vulnerables aún se estaba formando. Narcos terminó con un policía colombiano sobre Pablo Escobar gritando: ¡Viva Colombia! Pasaron los créditos. La historia terminó. La historia del reclutamiento infantil en México no tiene esa escena. No hay momento en que los créditos rueden y quienes siguen dentro puedan salir de la narrativa. La máquina que recluta a 350 personas cada semana, The Loop, no se detiene por finales, simplemente sigue funcionando. Y los niños atrapados dentro descubren uno a uno que la puerta por la que entraron solo fue construida para abrirse en un sentido. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.